Hola, muy buenas tardes. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este último webinar de Suchinep, el último webinar del año, y no solo eso, sino que también la última actividad académica del directorio 2020-2021. Y bueno, vamos a terminar el año con un verdadero broche de oro, porque tenemos un tema súper interesante y que es novedades en asma infantil. Y para esto contamos con un tremendo invitado, que es el doctor Robert Lemanske, que es Deputy Executive Director del Institute for Clinical and Translation Research de la Universidad de Wisconsin, decano asociado para el Clinical and Translational Research en la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, profesor de Pediatría y Medicina, jefe de la División de Pediatría de Alergia, Inmunología y Reumatología de la Escuela de Medicina y Salud Pública, y past president de la American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Sus áreas de interés en investigación incluyen la fisiopatología y el tratamiento del asma, la disfunción de la vía aérea asociada a virus y la incepción del asma en lactantes y niños pequeños, y la contribución de factores genéticos y ambientales en los orígenes del asma y enfermedades alérgicas, mediante una cohorte de niños seguidos desde el nacimiento en el famoso estudio COAST. Y, por supuesto, autor de múltiples publicaciones en asma pediátrico. Así que para nosotros es un honor contar con el doctor Lemanske el día de hoy. Adelante, doctor Lemanske. Good morning. Buenos días. Mi nombre es Robert Lemanske y soy profesor emérito de Pediatría y Medicina, Alergia y Inmunología en la Universidad de Wisconsin. Lo que quisiera abordar en la charla hoy día es el tema de nuevos avances y nuevos desarrollos en el asma infantil. A partir de esta diapositiva, primero, voy a identificar los riesgos de corto y largo plazo que van asociados con las exacerbaciones de asma. Segundo, voy a describir el raciocinio y datos que apoyan el uso de una terapia de inhalador único con corticoides a baja dosis por formoterol en asma. Finalmente, voy a revisar los datos actuales y emergentes biológicos, alteraciones del microbioma y objetivos moleculares potenciales en el tratamiento de asma en niños y adolescentes. La primera pregunta que hay que abordar es: ¿por qué son importantes las exacerbaciones del asma? Son un factor principal en morbilidad y mortalidad. Sabemos que hay un costo importante asociado a eso en cuanto a atención en urgencias, y tiempo perdido de trabajo y de colegio. No tengo ningún ruido. No tengo ningún ruido de fondo acá. Ya, perfecto, pero qué raro. También hay datos que sugieren que las exacerbaciones recurrentes pueden estar en riesgo de una pérdida progresiva de función pulmonar. También sabemos que hay pacientes que son proclives a estas situaciones, y estas exacerbaciones no necesariamente son prevenidos por LABA. Entonces, me parece raro, yo acabo de terminar una reunión. Estamos haciendo unos ajustes técnicos en la parte de la traducción, así que por eso que está en pausa la presentación. Denos unos poquitos segundos y esto lo vamos a corregir. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Robert Lemansky y soy profesor emérito de Pediatría y Medicina, Alergia e Inmunología en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Lo que yo quisiera abordar en mi charla hoy día es el tema de nuevos desarrollos en asma infantil. Los objetivos de mi charla aparecen en esta diapositiva. Primero, voy a identificar los riesgos tanto de corto y largo plazo asociados a exacerbaciones de asma. Segundo, voy a describir las razones y datos que apoyan el uso de una terapia inhalador único con corticoides a bajas dosis combinado con formoterol en asma leve. Y finalmente voy a revisar los datos actuales y emergentes para los biológicos, alteraciones del microbioma y objetivos moleculares potenciales en tratamiento del asma en niños y adolescentes. La primera pregunta es importante abordar y es, ¿por qué son importantes las exacerbaciones de asma? Sabemos que son un factor importante en morbilidad, mortalidad. Sabemos que es un contribuyente al costo de urgencias, hospitalización y tiempo perdido en el trabajo y el colegio. Hay un riesgo de pérdida progresiva de función pulmonar y también sabemos que hay un grupo de pacientes que consideramos que son proclives a la exacerbación y estas no son necesariamente prevenidas por una terapia combinada de corticoides inhalados y beta-agonistas de acción prolongada y tienden a ir asociados con una enfermedad más severa. Bueno, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de las exacerbaciones de asma? Aquí hay un trabajo publicado por McKechnie en el New England Journal of Medicine en el 2016, considerando la evidencia del crecimiento de la función pulmonar deteriorada y baja precoz en el asma infantil. Lo que se pone en el gráfico es la función pulmonar en BEF1, en Y, y la edad en horizontal. Y la curva superior es el crecimiento normal para la edad. Y ven que aumenta en la adolescencia, llega a una plató, a una meseta en los 20 y hay luego una pérdida de función pulmonar en el tiempo. Hay un grupo de individuos que tienen una baja precoz, llegan a la meseta y luego pierden función pulmonar a una tasa más rápida de lo que vemos en lo normal. Y luego hay un grupo que nunca llega a esta fase de meseta y sí tiene una reducción en crecimiento pulmonar, demostrado acá, y acá esto ha sido definido como etapa 2 en EPOC. Y luego hay un grupo de crecimiento reducido y una baja o disminución precoz o etapa 3. Los factores asociados a un crecimiento pulmonar deteriorado en un programa de gestión del asma financiado por el NIH varios años atrás, primero, una función pulmonar basal más baja, mayor hipersensibilidad broncodilatadora, una respuesta de vía aérea aumentada a metilcolina en género más que nada hombres, jóvenes más que niñas, vitamina D menos de 30 también va asociado a un crecimiento pulmonar deteriorado y luego el número de ciclos de prednisona, sugiriendo que las exacerbaciones recurrentes en esta terapia con el tiempo tienden a ir a una cicatrización y una mayor fibrosis pulmonar e inflamación en la vía aérea que luego resulta en una menor función pulmonar. Interesante en este estudio
no se asoció a resultados de crecimiento pulmonar. Parece mejor de lo que se veía, sin importar cuál fuera la intervención terapéutica. Algunos trabajos recientes realizados por colegas en otras latitudes mostraron una asociación de impulsos o pulsos de corticosteroides oral con eventos adversos graves en los niños. Este estudio fue realizado por el Servicio de Seguro de Investigación de Salud Nacional en Taiwán, involucró 4.5 millones de niños menores de 18 años. Estos niños fueron expuestos a pulsos de corticosteroides orales definidos por menor a una duración de 14 días. Los resultados principales fueron sangramiento gastrointestinal, sepsis, neumonía, glaucoma dentro de los 5 a 30 días y luego 31 a 90 días después de inicio del uso de corticosteroides orales. 23% se les prescribió un solo pulso de corticosteroides orales en mayor frecuencia para RTIs agudas. Y ustedes pueden apreciar a partir de este gráfico para lo que es sangramiento gastrointestinal, sepsis, neumonía y glaucoma, por lo menos para los primeros 3, hubo un riesgo aumentado de sangramiento gastrointestinal 5 a 30 días después del pulso, un aumento del riesgo de sepsis 5 a 30 días después del pulso y un aumento en el riesgo de neumonía. Y de hecho, un pulso único de corticosteroides orales se asoció a 1.4 a 2.2 aumento en el riesgo veces de aumento en el riesgo de sangramiento gastrointestinal y neumonía dentro del primer mes de iniciar esta terapia. Esto está analizando otro resultado, la asociación entre corticosteroides sistémicos, pero no corticosteroides inhalados, y fractura ósea en aquellos niños con asma. Lo que se ha graficado aquí son los varones versus las niñas, agrupados en distintos grupos, incluyendo los usuarios actuales de ICS o corticoides inhalatorios versus aquellos que no lo usan. Y ustedes ven aquí, no hay riesgo de fractura. Un usuario reciente de ICS versus no usar, ustedes ven que no hay un aumento en el riesgo. Un antiguo usuario de ICS tampoco no hay un riesgo o un aumento de riesgo, pero en aquellos niños que tuvieron por lo menos un aporte sistémico o una prescripción de corticosteroides sistémicos versus ninguno, hubo un aumento en el riesgo de fractura, y esto se hizo más significativo mientras más prescripciones de corticoides sistémicos fueron realizadas. Al final del día, solo una prescripción de corticoides sistémicos se asoció a un aumento de 17% en el odds ratio de fractura en comparación a nunca haber emitido o usado una receta de corticoides sistémicos, y esto pareció ser más elevado en las niñas, 66% más elevado en niños cuando estaba entre los años de 10 y 13 años de edad. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estas exacerbaciones de asma? Existe una serie de cosas en las cuales podemos pensar, incluyendo un enfoque gradual y los tipos de abordajes que podríamos intentar realizar para evitar las exacerbaciones del asma. Lo que estamos intentando hacer con esta terapia, aquí en el eje de las I están los síntomas de asmáticos. Aquí tenemos una zona verde, amarilla y roja. En las horizontales ustedes ven los días después del inicio de un resfrío y ustedes ven que va aumentando en severidad. ¿Y qué estamos esperando? Evitar este aumento que ocurre en severidad, pero también atenuar un poco esto de tal modo que el niño puede estar sintomático, pero no está tan comprometido que tenga que ir al servicio de urgencia o estar hospitalizado. Una consideración entonces sería, si el niño tiene exacerbaciones frecuentes, aumentar de manera gradual su terapia a corto plazo o a largo plazo. Eso sería la segunda opción, una vez que uno ve que los síntomas están empeorando, con la esperanza de intervenir con algo que atenúe esta curva. Finalmente, también se podría abordar utilizando un corticoide inhalatorio de rescate o una terapia de un inhalador único,
cuando está comenzando a empeorar la situación, pensando que con una o dos inhalaciones del medicamento todo este desarrollo de la curva sería evitado. Y sin duda estoy seguro que muchos de ustedes conocen datos recientes que han cambiado las recomendaciones en ambas, la guía GINA y las guías norteamericanas en términos de terapia de inhaladora única con corticoides inhalatorios en bajas dosis, guión formoterol, como terapia de mantención. Lo que está sucediendo aquí es que cuando se combinan estas drogas como una terapia de inhalación única y se utiliza a diario como terapia de mantención en lugar de utilizar un beta agonista de corta acción como rescate, lo que se hace, están avanzando y toman una dosis adicional de esta combinación para sentir alivio de los síntomas. Esto fue realizado y publicado en 2005 en la Blue Journal. Tenían 2.700 pacientes entre 4 y 80 años de edad. Y estos individuos no estaban bien controlados durante el inicio del estudio. Se randomizaron. Uno recibió budesonida más SABA, beta-agonista de corta acción. El segundo grupo recibió una terapia de combinación de corticoides inhalatorios y un beta-agonista de larga acción en la forma de budesonida, formoterol, esa combinación, y un rescate de terbutalina, al igual que el primer caso, y un tercer grupo, el grupo que pertenecía al estudio SMART, ICS con LABA como mantención más una terapia de alivio, ambos como terapia de alivio, y quisiera señalar que los datos que les voy a mostrar está utilizando el LABA, formoterol, y pareciera que esto funciona también porque el formoterol tiene un inicio de acción muy rápido en comparación a otros LABA, y por lo tanto el alivio que se siente es mucho más instantáneo y la duración de la acción también es mucho más prolongada que un beta-agonista de corta acción. Entonces, aquí están los datos. En la parte inferior están los pacientes que fueron randomizados a la terapia SMART, y en el eje Y están los pacientes con exacerbaciones graves en porcentajes, en términos de días desde la randomización en la X. Ustedes pueden apreciar en aquellos individuos que estaban recibiendo la terapia SMART, es decir, el producto combinación para mantención y alivio, hubo una reducción significativa en la frecuencia de las exacerbaciones. Es importante que cuando uno analiza este gráfico, claramente hubo una reducción significativa en el número de exacerbaciones en aquellos pacientes que tenían exacerbaciones graves, pero también es importante que no previno que ocurrieran las exacerbaciones en forma absoluta, estaban sin embargo atenuadas. Esta gráfica analiza la porción pediátrica de ese estudio en particular con resultados muy similares publicados por RiskGuard en CHEST en 2006. Aquí nuevamente los pacientes con exacerbaciones graves en el eje de las Y, y aquí en la línea continua está el grupo que recibió terapia SMART con sin duda una reducción significativa en las exacerbaciones que en comparado con los grupos de niños que estaban utilizando el grupo en combinación para mantención y para alivio en la línea SMART. Esta es información más nueva. Aquellos individuos que les acabo de mostrar que fueron incorporados en este estudio, sin duda eran pacientes que estaban en atención de una etapa 2 y 3, es decir, necesitaban medicamentos de mantención a diario. Los trabajos nuevos realizados por O'Byrne y colaboradores, publicados en el New England 2018, analizó a aquellos individuos que tienen un asma más leve o más intermitente para determinar si es que o no una terapia de combinación podría ser utilizada como terapia de alivio en oposición al uso de beta-agonistas de corta acción como terapia de alivio. Nuevamente, esto
Hubo 3.800 participantes, 12 años y más, y estos individuos estaban en terapia de etapa 2 para la guía GINA o los criterios GINA. Ustedes pueden apreciar aquí que la probabilidad de tener una exacerbación grave en aquellos individuos que solo estaban recibiendo terbutalina como metagonista de corta acción y aquellos individuos que estaban recibiendo budesonida con formoterol solo cuando fuera necesario versus aquellos que estaban recibiendo budesonida como mantención. ¿Qué analizamos aquí? Las exacerbaciones, y el estudio se llamaba Sigma o Sigma-Cort, dado para asma leve. En contraste a el efecto que se observó en relación a las exacerbaciones, la mejor terapia en términos de poder controlar la sintomatología fue vista en aquellos individuos que tenían budesonida como mantención o el corticoide inhalatorio de mantención. Pareciera haber un efecto diferencial entonces en esta terapia de combinación en términos de la sintomatología versus la capacidad de disminuir la exacerbación a largo plazo. Obviamente va a haber personas que responden muy bien en términos de control de sintomatología con la terapia de combinación, pero cuando el grupo como un todo fue evaluado, ustedes pueden apreciar que la terapia de mantención con budesonida pareciera ser mejor en términos de control de sintomatología y en términos de algo que sea deseable para un paciente determinado. Eso tendría que ser discutido con el paciente antes de que se hagan los cambios en la terapia que se está utilizando. Basándonos en estos estudios, las guías GINA para los niños de 12 años y más para la etapa 1 y 2 está recomendando un ICS de baja dosis según necesidad y formoterol, y la otra opción sería ambos, un controlador y un aliviador. Aquí entonces la recomendación es tomar un ICS cada vez que se toma el beta-agonista de corta acción, y eso sería en el asma más leve, y en aquellos individuos que tienen un poco más de sintomatología es darles un ICS de mantención de baja dosis y utilizar solo para rescate un beta-agonista de corta acción. Esto para aquellos niños entre 6 y 11 años de edad. Aquí el controlador principal es un ICS baja dosis tomado cada vez que se está tomando un SABA, o considerarlo como una dosis baja diaria de ICS. Hay un par de opciones en las cuales pensar, y la etapa 2, la recomendación es un corticoide inhalatorio diario de baja dosis o un antagonista de receptores de leucotrenios o un ICS baja dosis cada vez que SABA se está utilizando. Existen algunas consideraciones prácticas cuando uno está prescribiendo terapias de combinación y un inhalador único. Primero, pensar en la adherencia y la percepción de los síntomas, que es importante revisarlo con el paciente. La idea de utilizar el mismo inhalador para mantención y para aliviar es un concepto nuevo para muchas personas. Sigue teniendo que ser revisado esto, ya sea con el clínico y con el paciente y su familia. Por lo menos en Estados Unidos esto no ha sido aprobado por la FDA, lo cual impide que algunos practicantes o clínicos lo prescriban. Existen algunos temas en términos de la cobertura de los seguros. Algunas compañías de seguros están dispuestos a cubrir, por ejemplo, por un mes a mes, y aún no sabemos si es que existen efectos secundarios significativos cuando se está utilizado en terapia de combinación con mayor frecuencia. Ahora, la dosis según sea necesaria a nivel paso 1, no hay aprobación del FDA. Hemos tenido problemas con la cobertura por los seguros de Estados Unidos y hay falta de datos para niños de menos de 12 años de edad. Ahora, además,
Las recomendaciones son un máximo de 8 puffs al día en niños de menos de 12 años y máximo de 12 puffs para aquellos niños que tienen 12 años o más. Tiene que haber muchísima educación y reeducación, como ya les he dicho, y no es una dosis fija de 2 veces por día. La otra consideración, que no ha sido estudiada todavía, pero estoy segura que sí, es cómo colocamos esto en un esquema de pre-ejercicio en comparación a aquellos que tienen broncoconstricción significativa inducida. Y luego hay una transacción de mayores síntomas día a día y eso sería de menor exposición a medicamento en términos a no tenerlo en una base diaria. ¿Qué pasa con un corticoide inhalado de dosis alta intermitente en niños preescolares, niños con sibilancia recurrente menores de 5 años? Este es un estudio que tuve el privilegio de ser parte de él, financiado por el Instituto Nacional de Salud. Aquí es Bob Zeiger, el autor principal, y se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2011. Y la pregunta que queríamos abordar es qué opciones de corticoides inhalados para niños preescolares con sibilancia recurrente y que han tenido exacerbaciones en el último año. ¿Hay que tratarlos diariamente o es posible tratarlos intermitentemente cuando empiezan a tener síntomas? Hicimos una randomización de 278 niños entre las edades de 12 y 53 meses, con historia de sibilancia frecuente, con un índice predictivo de asma positivo. Habían tenido una exacerbación en el último año requiriendo corticoides inhalados a baja dosis, pero en general tenían enfermedad intermitente. Bueno, hubo un periodo de iniciación, un periodo de rodaje para ver si había cumplimiento y la fase de tratamiento era 52 semanas. Era bajas dosis diarias de budesonida, 0.5 miligramos por la noche y luego al inicio de una enfermedad de tracto respiratorio por 7 días tomaban placebo en la mañana y continuaban con budesonida en la noche. Ahora, la budesonida de alta dosis intermitente, bueno, recibía un placebo, o sea, no recibía un medicamento diario, pero cuando hacían una enfermedad de tracto respiratorio, subían en budesonida a 1 miligramo en la mañana y uno en la noche. Entonces, la dosis diferencial entre este y este otro grupo es 4 veces y este grupo está tomando la dosis 2 veces al día y este otro grupo una sola vez al día. Ahora, para nuestra sorpresa, lo que encontramos es que el resultado principal, el tiempo a la primera exacerbación, era similar con corticoides inhalados diarios versus intermitentes. Entonces, los niños que recibían esto diariamente realmente no resultaban distintos de aquellos que tomaban esta dosis intermitente más elevada, por lo menos en términos de tiempo a la primera exacerbación. Entonces, lo que aprendimos de MIST es que en los preescolares con sibilancia frecuente y exacerbaciones en el año anterior, la carga de la enfermedad es sustancial, a pesar de la terapia de corticoides inhalados, pero la budesonida a altas dosis intermitente comenzaba temprano durante la enfermedad de tracto respiratorio predefinido y continuaba por 7 días y puede ser una opción alternativa a la dosis diaria, a la baja dosis diaria de budesonida, dado sus resultados similares, menor frecuencia y menor exposición.
Hay consideraciones importantes para esta terapia intermitente de corticoides inhalados. Podemos enseñarle a la familia a iniciar esto tempranamente en el episodio. Los episodios son tan frecuentes de que el corticoide de altas dosis puede ser usado demasiado frecuentemente y estos resultados no necesariamente apoyan el uso de corticoides inhalados a baja dosis fijas en la zona amarilla. Fluticasona, 44 miligramos, 2 puffs, 2 veces al día. Ahora, la siguiente área que vimos en la red CARE, que tuve el privilegio de ser parte de ella, vimos que corticoides aumentados en niños escolares usando dosis bajas de corticoides al día. El nombre de este estudio se llama STIX, que dice corticoides inhalados escalados para prevenir exacerbaciones. Y bueno, la pregunta de investigación era, en niños de 5 a 11 años con asma persistente, leve a moderada e historia de exacerbaciones tratados con ICS a baja dosis, el quintuplicar la dosis de corticoides inhalados al comienzo, es decir, cuando están recién entrando a la zona amarilla, ¿puede esta intervención reducir la tasa de exacerbaciones de asma severas tratadas con corticoides orales? Y la forma en que el estudio fue diseñado es que hay un periodo de inicio de 4 semanas o de rodaje, donde se randomizaron a 2 grupos. Uno, terapia diaria a baja dosis, en la forma de fluticasona, 44 microgramos por puff. Y cuando hay síntomas de tracto respiratorio, pasaron a la alta dosis de corticoides. Aunque no cambiaron su dosis, siguieron con 44 microgramos, 2 puffs, 2 veces al día. El otro grupo que estaba recibiendo una baja dosis de corticoides inhalados diariamente y cuando empezó a tener mayores síntomas de tracto respiratorio, quintuplicaron su dosis a 220 microgramos, 2 puffs, 2 veces al día durante un periodo de 7 días. El tratamiento fue continuado por 48 semanas. Y estos son los resultados primarios del estudio, que es la tasa de exacerbaciones de asma. Este es la tasa de exacerbaciones en el grupo de corticoides a baja dosis, 0.37, y en el grupo de corticoides de alta dosis, 0.48. La diferencia entre los dos no era significativamente distinta, y entonces en los niños que recibían bajas dosis diarias de corticoides y la intervención de una dosis más alta de corticoides inhalados, no necesariamente redujo la tasa de exacerbaciones de asma. Ahora bien, también consideramos los puntajes de síntomas y una serie de otros resultados. Esto es el día en relación a la alerta de zona amarilla. Y el grupo de altas dosis en rojo y el azul de bajas dosis. No hubo diferencia en el tiempo de la primera exacerbación. La cantidad de uso de albuterol, ya sea que iban al departamento de urgencia o cuidados urgentes, o que se considerara una falla al tratamiento o que se hospitalizaran. Y lo que es importante es un efecto de respuesta de bajas dosis en el crecimiento lineal en el grupo de corticoides inhalados de alta dosis. Hubo un estudio publicado en el mismo journal por un grupo de adultos y que sí pudieron demostrar que el aumentar la dosis de corticoides inhalados en el momento de mayores síntomas sí reducía la cantidad de corticoides o prednisona que estos individuos necesitaban para controlar
el compromiso, una vez que había compromiso de tracto respiratorio significativo. La diferencia de los dos estudios es que estos niños eran muy cumplidores, adherentes, tomaban su medicamento todos los días. El grupo de adultos, la tasa de cumplimiento, de adherencia era solo 50% de los adultos. Entonces, aquellos individuos que no son muy cumplidores, el aumento de su dosis de corticoides en el momento de la enfermedad respiratoria que puede llegar a una exacerbación puede ser beneficioso. Entonces, he pasado ahora algunas formas distintas de poder abordar mecanismos o terapias que potencialmente atenúan o aún pueden prevenir exacerbaciones. Ahora avancemos a nuevas terapias y terapias emergentes en asma infantil, donde hay familiaridad con los beta-agonistas y corticoides inhalados. Pero veamos las nuevas terapias que son bien estimulantes. Esto es ver todo un concepto distinto. Esto es ver la inmunoterapia mucosa bacteriana con un compuesto que previene la sibilancia recurrente en niños. Esto fue un estudio doble ciego randomizado y recién publicado en el Blue Journal. Los niños recibieron un preparado polibacteriano sublingual que contenía esas bacterias que aparecen ahí, y lo que hace es estimula las células inmunes innatas y mejora las respuestas de linfocitos T a antígenos no relacionados observadores y modula también la función de células dendríticas. También entrenan a los ciertos estímulos microbianos que actúan en las células inmunes innatas, pueden promover una protección larga contra distintos patógenos. Ahora, la fase 3 es a veces era una terapia activa que consistía en 2 puffs de este compuesto o una vez diario placebo por 6 meses. El resultado primario era el número medio de ataques de sibilancia entre activo y placebo en 12 meses. ¿Y qué encontraron? A ver, lamento esta diapositiva muy ocupada, pero cuando vieron los puntos rojos son los niños que recibieron el extracto bacteriano. A la izquierda tenemos el número de episodios de sibilancia o ataques de sibilancia, el número de días con ataques de sibilancia y finalmente la duración de estos ataques de sibilancia. Y todos estos fueron disminuidos significativamente en aquellos niños que recibían ese extracto bacteriano. Hubo un 40% de reducción en ataques de sibilancia en relación a los placebos y hubo un periodo largo hasta el siguiente ataque. Entonces se concluye que la inmunoterapia mucosal con un preparado polibacteriano sublingual previene episodios de sibilancia en niños jóvenes y reduce los síntomas y puntajes de medicación con un buen perfil de seguridad. Este es otro estudio que ha sido financiado por el National Institute of Health. Está en proceso en este momento, está usando otro preparado que se llama Broncovaxon, que es un extracto alcalino fraccionado liofilizado de varias bacterias. No contiene bacterias vivas. Está comercializada en el Reino Unido para prevenir enfermedad respiratoria, más bien en la Unión Europea para prevenir las enfermedades respiratorias por más de 25 años. Y los datos muestran que reduce la ocurrencia de infección de tracto respiratorio agudo en niños y adultos, y los datos también muestran como que reduce los episodios de sibilancia agudas en niños preescolares con sibilancia episódica. Este es un estudio que estoy muy orgulloso de haber formado parte de él. Es un estudio multicéntrico y esperamos que sea un estudio de prevención en términos de
evitar enfermedades bajas de tracto respiratorio, perdón, enfermedades de tracto respiratorio bajo y episodios de sibilancias, multicéntrico, randomizado, placebo control. Y el objetivo es evaluar este componente dado a lactantes de alto riesgo durante 30 días mensualmente por 2 años consecutivos para ver si esto disminuye la posibilidad de desarrollar enfermedades de tracto respiratorio bajo con sibilancias o WLRI. Eso se empezó durante una tercera observación en un año. Se han randomizado hasta ahora 822 lactantes que estaban en un riesgo aumentado de patología con sibilancias basados en historia aportada por los padres o antecedentes clínicos de los niños y antecedentes de dermatitis atópica. Y con suerte podríamos presentar los datos a ustedes en unos pocos años e incluso con mayor suerte podríamos extender este estudio y no solo ver un endpoint de sibilancia, sino también el desarrollo de asma infantil a una edad más tardía. ¿Qué hay de terapias biológicas dirigidas para aquellos niños que son propensos a exacerbaciones? Estos son algunos trabajos que estoy segura que ustedes lo conocen. Analiza anti-IgE o omalizumab y cómo este reduce exacerbaciones severas en los niños. Esto proviene del grupo de asma de la ciudad interna o Inner City. Y viendo las exacerbaciones en primavera y otoño, este grupo en amarillo son los niños que estaban recibiendo omalizumab. Y ustedes ven claramente que estas curvas se aplanan ambos en primavera y en otoño del año con este tipo de terapia. Además, observaron que el efecto con mayor probabilidad se vería en niños que tenían sensibilización alérgica y hubieran estado expuestos a omalizumab, analizando las exacerbaciones, viendo los días de síntomas en los grupos de barras o viendo la reducción en los corticoides inhalados. Y estos niños estaban sensibilizados para cucarachas, ya sea sí o no o sí, sí en rojo, y vieron la posibilidad mucho mayor en aquellos niños que tenían la sensibilización establecida. ¿Cómo podría funcionar esto entonces? Estos trabajos que hemos realizado en nuestro laboratorio con Jackson y Sammy Turanti, y la hipótesis era que la alergia inhibe la respuesta inmune innata a través de estos receptores de alta afinidad para IgE. Sabemos que los mastocitos y basófilos tienen receptores de alta afinidad al IgE, y lo que Dan y su grupo hicieron, aislaron sangre, glóbulos rojos, sangre periférica, incubaron y buscaron la expresión de un número de receptores de alta afinidad que estaban presentes en estas células de alta afinidad por IgE y lo incubaron en un tubo de ensayo con rinovirus humano. ¿Y qué encontraron? Mientras más elevado era el número de estos receptores de alta afinidad IgA, menos era la cantidad de interferones de tipo 1 y 3 que producirían estas células en respuesta a ver estos virus del resfrío común humano y el rinovirus humano. Luego los incubaron con un alergeno para ver los receptores y se usó puente cruzado con los receptores de alta afinidad, la IgE, ahí se unieron en el diagrama y luego se incubaron con rinovirus humano. ¿Y qué encontraron? Sorprendentemente es que ahora la cantidad de interferón tipo 1 y 3 caía en estos puentes cruzados, que es lo que uno vería en una situación de alergia, aún era reducido más. ¿Cuáles serían las consecuencias biológicas de esto? Entonces, en el tiempo esto podría llevar a episodios de sibilancias más severos, más frecuentes, o una inflamación prolongada, o un remodelamiento posible de la vía aérea con pérdida de función o disminución de función pulmonar. Y estas vías que estarían actuando sería limpiar la cantidad de IgE y disminuir el número de estos receptores de alta afinidad que está presente en la sangre periférica. A eso se apuntaría.
Sabemos que existen otros biológicos aprobados actualmente para asma infantil y adolescente, omalizumab, de 6 años y arriba. El objetivo es el IgE. Mepolizumab, el objetivo es de interleuquina 5, de 6 años y más. Benralizumab, el receptor de interleuquina 5 para 12 años y más. Y dupilumab, que ataca el receptor alfa de interleuquina 4 y actualmente se ha aprobado por la FDA para los 12 años y más. Existe un par de estudios ahora que están analizando el uso de mepolizumab. Es un estudio muy interesante que está siendo realizado por el grupo Inner-City de asma, y creo que los resultados se van a presentar en las reuniones académicas de este año, y luego los datos de dupilumab tienen los datos complejos. Yo no estoy asociado con este estudio, no estoy tan seguro si es que están en proceso de publicación o presentación, pero el estudio ya ha sido completado. Finalmente, quisiera hablar acerca de un abordaje en términos de una comprensión de los endotipos de asma. Y este paper es realmente interesante, y si tienen la oportunidad y tiempo, yo sugiero intensamente que obtengan una copia de este paper, lo impriman, se lo guardan en sus fichas. No es de fácil lectura y les voy a mostrar un poco de datos a partir de este paper. ¿Qué es lo que analiza? Analiza redes transcriptómicas para identificar mecanismos de exacerbaciones asmáticas virales y no virales en niños. Ahora, existe mucho en esta diapositiva en pantalla, mucha información, pero quisiera darles una idea. ¿Qué niños estaban siendo estudiados? 354 niños reclutados de 6 a 17 años de edad, tenían un diagnóstico clínico de asma de más de un año y estaban siendo tratados con dosis bastante intensas de corticoides inhalatorios. Tenían por lo menos 2 exacerbaciones que habían sido tratadas con corticoides sistémicos en el año pasado, en su último año, y sus niveles eran mayores de 150 células por microlitro. Los niños que estaban siendo estudiados, fueron seguidos prospectivamente con una consulta basal, y cuando sufrían un resfrío, se tomaron especímenes tanto nasales y de sangre entre el día 0 y 3 de inicio del resfrío y en los días 4 y 6 post inicio del resfrío, y luego eran seguidos para ver qué niños desarrollaron una exacerbación de asma que requirió prednisona con este punto en rojo, con esa explosión en rojo, y aquellos niños que no desarrollaron una exacerbación. Además de esto, si es que tuvieron una exacerbación o no, también se estudió u observó si es que la exacerbación o la falta de una exacerbación se relacionaba al tener una muestra positiva viral en la mucosa nasal o en el mucus nasal. Tenemos 4 grupos que con exacerbación, sin exacerbación, con y sin la presencia del virus en la muestra. No observaron una declinación en función pulmonar, lo cual es importante porque además de ver cambios inmunológicos que les voy a mostrar en un minuto, en el minuto a continuación, sino también podemos observar las consecuencias fisiológicas de lo que está sucediendo. Para darles un poco de sabor a qué se refiere en este paper, qué es lo que hacen en la transcriptómica, pueden analizar todas estas redes y vías genéticas para cada uno de los genes, y en este diagrama en particular ustedes ven que los genes son nodos circulares. Los genes, las interacciones de gen y gen conocidas se muestran por bordes que conectan. Los genes que conectan entre sí están interactuando. El tamaño de cada nodo, este es uno grande, este es uno pequeño. El tamaño es proporcional al número de interacciones que cada gen tiene. Y la red está dibujada como un gráfico dirigido o impulsado por fuerza. ¿Qué quiere decir? Que aquellos genes en el centro tienen la mayor centralidad o poder dentro de la red. Estos gráficos analizan los distintos módulos de expresión que fueron capaces de reconocer como activación un número de módulos centrales, así denominados por ellos.
viendo y analizando la diferenciación celular. En rosado son los individuos que estaban teniendo una exacerbación, en negro aquellos que no tuvieron exacerbación, y ustedes pueden observar que hubo una diferenciación bastante notable entre aquellos individuos que van a exacerbar con esta vía en particular, y también para la activación de eosinófilos. Se observa lo mismo, pero en contraste, la señalización de los receptores de células B, que son otros grupos de vías analizados, de hecho está disminuyendo en aquellos individuos que van a sufrir la exacerbación. La producción de SM, la modulación de las células epiteliales, y finalmente estas son vías que serían similares en aquellos que tenían una exacerbación positiva para virus y una negativa para virus, y en contraste aquí están los niños que tienen una exacerbación virus positiva, y lo que se muestra aquí es un aumento de la respuesta ciliar de interleuquina 33, es decir, las vías TH2, y también la exacerbación precede a la respuesta de interferón tipo 1 y su aumento. Otro aspecto clínico importante, y sé que también esta diapositiva está bastante llena en la parte superior, y esto lo pueden analizar en ese paper que les mencioné, ve a aquellos individuos que van a resolver la infección del tracto respiratorio alto, y luego aquellos niños que continúan con la exacerbación con gatillantes virales y no virales. Es importante que aquellos niños que recibieron corticosteroides, hubo un número de vías que potencialmente podrían ser influenciadas o atenuadas con la administración de esteroides, pero también hubo vías en las cuales los esteroides no tuvieron ningún efecto en lo absoluto. Y en mi opinión, esto es un trabajo muy, muy interesante, busca de manera dirigida atacar y ver qué ocurre con las exacerbaciones con nuevas intervenciones moleculares potenciales que podrían ayudarnos a influenciar algunas de las vías en las cuales los corticosteroides parecieran no estar funcionando. En conclusión, espero haberles entregado algo para pensar que las exacerbaciones de asma tienen consecuencias significativas a corto y largo plazo. También un solo pulso de corticoides orales puede estar asociado con el riesgo de fractura, neumonía y sepsis. He revisado algunos de los abordajes nuevos para prevención o atenuar las exacerbaciones, incluyendo terapia con un solo inhalador, corticoides inhalatorios de altas dosis en aquellos niños que no están recibiendo una terapia a diario, y el hecho de que por lo menos en el estudio STIX aumentos fijos de corticoides inhalatorios no parecieron influenciar o ser efectivos en aquellos niños que ya están recibiendo terapia de corticoides inhalatorios a diario. Algunos de los nuevos trabajos con lisados bacterianos, lo cual es muy interesante y ofrece un potencial intrigante para unas nuevas estrategias de prevención en términos de redirigir el sistema inmune en las etapas muy iniciales de desarrollo, y espero haberles dado algo en que pensar en términos de terapias biológicas y moleculares dirigidas y cómo rápidamente están emergiendo para aquellos niños y adolescentes que tienen un asma propensa a la exacerbación. En conclusión, quisiera agradecer a mis colegas en Chile y en Sudamérica, quienes han sido tan amables conmigo a lo largo de los años y me han pedido que participe en estos programas. Realmente es un honor para mí participar en esto. Me encantaría haber estado en persona aquí, pero si no tengo la oportunidad de decirle, quisiera desearles felices vacaciones y fiestas a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Lemansky, por esta excelente presentación, súper completa. Y además quisiera agradecer su gentileza por siempre apoyarnos en estas actividades académicas y estar hoy día con nosotros en vivo para la sesión de preguntas.
Me pareció muy importante lo que usted mencionó en su charla acerca de los efectos adversos que podemos ver con los cursos de corticoides orales. Y acá en Chile vemos que muchas veces en los niños que presentan episodios agudos de sibilancias, ya sea lactantes o preescolares, muchas veces junto con el broncodilatador se usan corticoides sistémicos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto y en qué paciente preescolar con un episodio agudo de sibilancias usted usaría un corticoide sistémico. No, está en mute. Su micrófono está apagado. I'm sorry, will there be a translation of what you just said? I don't speak Spanish. Lamentablemente dice que no escuchó la traducción, entonces habría que explicarle que él tiene que poner el mundo y tiene que poner idioma español. En la parte de abajo de la pantalla hay un mundo y usted puede escuchar en inglés. Elige el idioma inglés. I'm good now. Voy a repetir la pregunta. Yes. Me pareció muy importante lo que usted mencionó acerca de los efectos adversos del uso de corticoides orales en los niños. Acá en Chile vemos frecuentemente que frente a episodios agudos de sibilancia se indica junto con el broncodilatador corticoides sistémicos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto y en qué paciente preescolar con un episodio agudo de sibilancia usted dejaría corticoide sistémico o si no lo dejaría. Well, I guess that's Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. En cualquier forma de terapia hay riesgos y beneficios. Y yo presenté esos datos de mis colegas asiáticos porque demasiadas veces las personas recetan corticoides sin pensar realmente las consecuencias potenciales de ese medicamento en particular. Por el contrario, también hay doctores que no quieren prescribir o recetar corticoides orales y los niños terminan en el hospital o en UCIs. Entonces, es este tipo de equilibrio de riesgos y lo que estamos tratando de lograr con algunos de nuestros estudios que hemos realizado con nuestros equipos de investigación, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo, es tratar de reducir la frecuencia de exacerbaciones para no tener que pensar en el uso de corticoides orales o corticoides. Y hay vías, como mostré al final de la charla, que se activan en exacerbaciones que no son influenciadas por los corticoides orales. Entonces, con suerte, podremos encontrar algunas intervenciones nuevas que se dirijan a estas vías de respuesta no esteroidales y dar algunas alternativas para tratar mejor, más efectivamente y más seguramente a estos niños cuando están enfermos. Ahora, en cuanto a los preescolares, les mostré datos con budesonida nebulizadora de alta dosis. Nos impresionó mucho esos datos porque los niños estaban con una dosis mucho más baja de corticoides inhalados cuando se usaban intermitentemente, a diferencia de usarlo uno diariamente. También nos sorprendió en el estudio STIX, y estos son niños de edad escolar, que cuando comienzan a ver que estaban entrando a la zona amarilla y se quintuplicó la dosis de sus corticoides inhalados. Y cuando estaban tomando corticoides diariamente, no hizo una diferencia en cuanto a reducir la eventual
necesidad de los corticoides. Ahora, lo que espero haberles presentado son formas nuevas de pensar en esto y algunas opciones. Y sé que este es un público muy, muy inteligente, pero si tienen algunas ideas de opciones distintas que se puedan tomar dependiendo de las circunstancias del niño en cuestión, de la familia, el tipo de asma que podría estar tratando, creo que a futuro vamos a estar en mejores condiciones para ser específicos al objetivo, dirigidos al tratar a estos niños con asma. En el último tiempo se ha descrito que hay distintos fenotipos de bronquiolitis y aquellas que son causadas por rinovirus estarían más asociadas con la presencia de asma posteriormente y que sería beneficioso a estos pacientes tratarlos con corticoides sistémicos durante el periodo agudo. Ahora, estos pacientes pequeñitos, ¿sería de utilidad dejar un tratamiento con corticoides inhalados? Yeah, if you could deliver them properly. Bueno, si se pueden administrar adecuadamente a la vía aérea, nebulizado. Cuando está hablando de bronquiolitis, estamos hablando de niños de menos de 1 año y más que nada de 2 años. A más. Ahora, hubo un estudio publicado por los colegas de Finlandia que examinó las respuestas a los corticoides orales tanto en rinovirus y RSV o sincicial. Y si recuerdo, los que tenían bronquiolitis de rinovirus no respondieron tan bien a los corticoides como aquellos que tenían sincicial respiratorio. Ahora, eso podría tenerlo al revés. Si es que uno podría ver este trabajo en particular. Jardy es el apellido, Jartt, y Thomas se llamaba. Lamento, no puedo ser más preciso, pero fue una observación muy, muy interesante. Ahora hay un gran estudio que está pasando hoy día en la costa este de Estados Unidos y que realmente está examinando prospectivamente a niños que tenían bronquiolitis cuando eran jóvenes, digamos, cuando estuvieron en la UCI o no en la UCI, y cuál era la etiología viral para ese episodio, sea el RSV o rinovirus o otro. Y fueron siguiendo prospectivamente a estos niños y ahora ya tienen la edad de 5 o 6 años. Entonces van a poder definir el resultado en asma, que algo va a ser muy informativo para nosotros. Una pregunta dice, ¿qué rol tendrían las infecciones bacterianas en las exacerbaciones en preescolares y el uso precoz de antibióticos? Yeah, Bueno, a ver, obviamente nuestro grupo a través de los años ha sido mucho más focalizado en rinovirus y simplemente asma inducida por virus viral en general, pero ahora nos ha interesado mucho más en la colonización bacteriana, infección bacteriana, coinfección con virus. Y si es que uno busca mi nombre o a mi colega Jean Byrne, va a ver algún trabajo muy reciente donde estamos examinando la presencia o ausencia de asociaciones bacterianas con exacerbaciones. Y realmente la bacteria, las mayores Moraxella, Strepto, Estáfilo, esos son los actores principales, digamos, en esta infección o por la infección. Ahora, el estudio de Dinamarca o CONSTIC fue el primero que llamó nuestra atención a la sibilancia asociada bacteriana en niños. Y también ha habido trabajo que nuestro grupo ha publicado también con colegas
colegas australianos, viendo la microbioma en el primer año de vida y luego siguiendo a todos estos niños longitudinalmente para ver la presencia de esas bacterias que tenían que ver con distintos recuentos celulares. Y el trabajo de nuestro grupo, publicado recientemente, Patrick H-O-L-T, Patrick Holt, también publicó sobre esto. Hemos colaborado con él en distintas áreas a través de los años. Ahora, los antibióticos, esa es otra pregunta del $1.000.000. Nosotros realmente examinamos citromicina en niños y ese trabajo era parte de la CareNet. Y Teresa Gilbert y Len Becarier, B-A-C-H-I-E-R, eran los primeros dos coautores en ese trabajo. Y creo que presenté esos datos en una de las conferencias cuando hablé anteriormente, pero muy interesante los hallazgos, pero esto era en niños que eran un poco mayores que en el primer año de vida. Preguntan si hay alguna estrategia terapéutica en pacientes asmáticos con exacerbaciones por infecciones virales cuando no responden a corticoides inhalados. That's another $1 million question. Otra pregunta del $1.000.000. A ver, son difíciles ustedes. Cuando dice que no responden a corticoides inhalados, bueno, creo, luchamos con eso y la pregunta es, ¿los niños están usando la técnica adecuada? ¿Está llegando donde uno quiere que llegue? El timing, la oportunidad del inicio de la terapia, eso es crítico, realmente. Y uno no quiere esperar 48 horas antes de comenzar la terapia. Hay que comenzar realmente tan pronto piense que el niño va a seguir. Y es interesante, porque uno de los estudios, el que les mostré, el de budesonida, el Comité de Revisión de Protocolo quería que nosotros combináramos un conjunto de normas estándar que le daríamos a la familia y diríamos, mire, si esto y esto y esto sucede, es ahí cuando debe iniciar la terapia, porque querían hacerlo constante en todos los niños que estaban participando en el estudio. Y adivine qué, no pudimos hacerlo. Llamamos a 50 familias y les preguntamos, ¿qué le pasa a su niño cuando usted dice, va a seguir y se va a seguir enfermando realmente? Y teníamos todas estas respuestas distintas y una de las familias dice, empieza a comportarse tan mal, se ha vuelto como un monstruo. El otro dijo, no está comiendo. El otro dijo, se está escondiendo detrás del sofá. Todo distinto. Entonces, lo que terminamos haciendo es individualizar el inicio de la terapia para cada familia. Y se puede imaginar usted cuando estamos uno escribiendo materiales y métodos, bueno, si tenemos 1000 formas distintas para iniciar la terapia, realmente no va a funcionar. Entonces, básicamente hay que individualizar el inicio de la terapia para cada familia. Los datos que les mostré realmente es eso, o sea, en términos de comenzar la terapia cuando los padres creen algo va a pasar y no está bien. Por los datos que usted mostró, la verdad es que habría que tratar de tener tolerancia cero con las exacerbaciones por todos los efectos deleterios que produce. Y en los últimos estudios se ha visto que pacientes con asma leve pueden tener perfectamente exacerbaciones severas.
En ese aspecto, ¿le parece una buena estrategia el uso intermitente de la mezcla budesonida-formoterol a demanda? You mean ¿Te the SMART refieres al abordaje SMART cuando se usa terapia de combinación con budesonida formoterol a diario y luego cuando el niño desarrolla síntomas, en lugar de usar albuterol, uno continúa con el inhalador de combinación? Esa terapia, quisiera yo decir, en una serie de estudios pareciera ser que es muy, muy útil, pero hay que tener en mente y mantener en mente, y me parece que esto lo dije cuando di mi charla, es que cuando uno mira la curva para aquellos niños que están recibiendo esa terapia de mantención y de alivio, el número de exacerbaciones significativamente reducidas, pero no están prevenidas por completo. Es útil, por lo tanto, pero no va a funcionar todas las veces. Entonces, eso es lo que necesitamos finalmente, el hacer que no ocurran las exacerbaciones todas las veces, y aún no hemos llegado a aquello, pero a eso estamos apuntando y es lo que queremos lograr con nuestros estudios. La guía GINA, la última, aparece para el niño mayor de 12 años con asma leve el uso intermitente de la mezcla budesonida-formoterol, solo cuando el paciente tenga síntomas. ¿Qué opina al respecto? Well, ¿Sería una buena estrategia? En los datos que nosotros revisamos, por lo menos para las guías norteamericanas, pareciera ser una estrategia que sería útil. Y estoy seguro que todos sabemos cómo nuestros pacientes se están tomando los medicamentos. Si le decimos que lo tome todos los días, 2 veces al día, probablemente 50% de las veces eso no va a suceder. Lo toman cuando, o se lo aplican cuando están teniendo síntomas, y creo que algunos de los datos que les mostré, esta otra estrategia, y algunas empresas están trabajando en estas estrategias, una combinación de corticoide inhalatorio de corta acción en un inhalador único. Nosotros tenemos datos y otros tienen datos de que cada vez que el niño necesita albuterol, o una inhalación de albuterol para un poco de sintomatología, si eso es continuado con un par de puffs de corticoides inhalatorios, es mucho más efectivo que solo darles albuterol solo. Pero el desafío, y creo que esto lo puse en una de las imágenes, los desafíos que en el pasado todos nosotros hemos destacado, que tenemos un medicamento que controla la patología y tenemos un medicamento para el alivio en la situación aguda, y generalmente eran distintos. Y ahora tenemos un inhalador que es una única entidad, y lo que deberíamos estarles enseñando es que usted puede usar esto para el alivio de los síntomas, pero si lo está usando demasiado frecuentemente, tal vez lo quisiera utilizar a diario y además utilizarlo si es que tiene alguna sintomatología extra. Va a ser un desafío para nosotros sin duda, y en términos de la educación de paciente y familia va a ser todo un nuevo desarrollo para nosotros. Y varios países probablemente han tenido estas opciones disponibles. Nosotros en Estados Unidos, ustedes saben, esto no es aprobado por la FDA, entonces va a haber médicos que van a tener temor a hacerlo porque no está aprobado por la FDA, y algunas compañías de seguro de salud no van a estar dispuestas a pagar por un inhalador que no está aprobado por la FDA. Y ese es otro desafío para nosotros, tratar de cambiar esa manera de pensamiento en términos de lo que está haciendo la industria, y tratar de cambiar eso. Todos los estudios y los desarrollos en cuanto a tratamiento del asma son principalmente para el asma alérgico eosinofílico.
pero creo que tenemos una gran deuda con los pacientes que son asmáticos no alérgicos. Para estos pacientes, la verdad que las opciones terapéuticas son muy pocas, tampoco hay biomarcadores, a diferencia de los alérgicos. ¿Usted sabe si hay algún medicamento o algún biomarcador que esté siendo estudiado? Tal vez el uso de este nuevo biológico, el tazepelumab, que bloquea TSLP, ¿podría ser alguna opción? No, no, no. There are trials that have been. Hay algunos estudios ya publicados que están analizando anticuerpos monoclonales, me parece que esto tú lo mencionaste, dirigidos a TLSP, que realmente es un mediador riarribo, y los datos estarían sugiriendo que esta terapia en particular es efectiva en todos los tipos de asma, ya sea la T2 y la no T2. Pretty exciting. It's obviously not on the market yet, and maybe it is. El audio del doctor, pero esto aún no está en el mercado, sin duda, pero tal vez está en algunos de sus países. Eso podría ser una opción potencial. Y creo que en una de las últimas diapositivas le mostré estos experimentos de transcriptómica que a mí me parece que son fascinantes. Esto siendo capaces de identificar vías que sin duda van a ser claramente respondedoras al uso de esteroides y otras vías que no. Y una vez que son definidos esas vías, sin duda vamos a poder comenzar a pensar cómo podemos poner moléculas en conjuntos que potencialmente pudieran afectar o bloquear esas vías u otro mecanismo. Cuando uno está hablando del asma no eosinofílica, cuando estamos hablando de un anticuerpo monoclonal, estamos hablando de una forma de terapia muy costosa. Creo que es bastante estimulante todos estos nuevos medicamentos. Pareciera ser que nos van a otorgar maneras nuevas de ser capaces de tratar, pero hay muchas sutilezas y detalles en esto para poder llegar a una toma de decisión adecuada. En honor al tiempo, queremos agradecerle al doctor Lemansky por su tiempo, por la excelente charla que nos regaló y por su siempre buena disposición para participar en nuestras actividades académicas. Realmente muchas gracias, doctor. También quisiera agradecer a toda la audiencia y agradecer a todos los socios y amigos de Suchinep que nos dieron todo su apoyo durante estos 2 años de presidencia. Y también agradecer, por supuesto, al directorio que me acompañó en este bonito periodo. Quisiera finalizar deseándoles a todos ustedes que tengan unas lindas fiestas de fin de año en compañía de todos sus seres queridos. Muchísimas gracias.